Hebrew ancestral manuscript claims Adam and Eve were reptilians. When they saw their makers, they loathed them, since they were beastly forms. It thus appears that if man was created in the image of God, there can only be one conclusion: Adam's genes were reptilians. Hola, Don William, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oficiales del gobierno testificando, por primera vez en una audición pública, sobre el UFO, después de 50 años. ¿Qué nos puede comentar al respecto? ¿Cree usted que existe evidencia real sobre la vida extraterrestre? Existen evidencias hoy en día y cualquier cantidad sobre la existencia de seres extraterrestres. Para eso existen los contactados, incluso con muy buenas investigaciones. Esas evidencias muestran que sí, realmente existen y son incluso hasta comprobables. Tienen incluso connotación científica y prueba científica de que sí existen estos seres y que son muchísimos, y que además estas evidencias de la existencia de estos seres que son reptiles vienen no desde ahorita, vienen desde épocas ancestrales. Y hablar de épocas ancestrales es remontarnos justamente desde el momento en que se crea este planeta como un holograma. Y desde el momento en que se crea el ser humano justamente para existir en tercera dimensión. Entonces, evidencias de la existencia extraterrestre existen, y para eso existen todos los contactados. El problema es que se tiene que ser categórico para poder entender quiénes son los que se contactan con estos seres y cuál es el soporte de estas evidencias. Y nos encontramos que quienes vamos más allá y hacemos la investigación, toda esta conexión con estos seres extraterrestres es con reptiles. ¿Y por qué eso es así? Por una simple razón. Nuestra estructura biológica para poder existir en este mundo de 3D, en este mundo de tercera dimensión, tiene como base biológica un 98% genes reptiles. Quienes nos gobiernan son entidades reptiles. Nosotros les pertenecemos en su estructura de ADN. El predominio es muy alto. Y ellos organizaron un sistema muy bien hecho para nosotros poder existir. He escuchado decir que los reptilianos deben de ser los extraterrestres malos. A ver, ese es un concepto, yo pienso que más bien humano, ¿no? Porque los reptiles no pueden calificar qué es bueno y qué es malo, realmente. Las entidades reptiles, ellos funcionan según sean los intereses que ellos buscan y que ellos persiguen. Y los intereses de estas entidades son muchas. Y el más importante interés de estas entidades reptiles es nuestro ADN luz. ¿Ya? Si ellos nos diseñaron bajo una estructura 98% gen reptil y nos ubicaron en un plano tridimensional, lo hicieron de una manera tal que garantizaron prácticamente la permanencia en una dimensión cárcel, en una prisión. Nos diseñaron de una manera tan efectiva y eficaz que no es fácil comprender el resto de las dimensiones y cómo se asciende a dimensiones superiores. Desde entonces, Don William, para poder salir de esta matrix presión y poder alcanzar la quinta dimensión, con tan solo escuchar la información pueden ya saber cómo hacerlo. El ser humano para poder ascender a quinta dimensión tiene que hacer un trabajo interno. Y ese trabajo interno vincula el conocimiento de quién es, cuál es su soporte, quiénes actúan, quién lo diseñó, cuándo, en qué momento, por qué este sistema tridimensional. Tenemos que tener esa información específica para poder entender la existencia en este mundo tridimensional y tratar de comprender el paso siguiente, que es una cuarta dimensión, un cuarto estado de la materia, que es donde se mueven los reptiles, una dimensión
donde el rango de vibración de la materia es más alto y nuestra percepción no lo alcanza a observar, excepto quienes tienen cierta habilidad que se conoce como clarividencia para poder observar ese otro plano. El cambio de dimensión en el ser humano o en este mundo sí existe, pero tiene que comenzar por el ser humano, tiene que comenzar por nosotros. Tenemos que comenzar por hacer un autoanálisis y establecer de manera eficaz y categórica el reconocimiento de cómo es que actúan estos seres en nosotros a raíz del soporte que nosotros tenemos de estas entidades. Si nosotros conocemos cómo actúan, cuál es el soporte, por qué lo hicieron, tenemos bases para operar, tomar decisiones y operar en el sentido de la proyección que significa ascender a una quinta dimensión. El cambio de la materia biológica de dimensión implica el reconocimiento de un nuevo rango o un rango de vibración completamente superior. Y en nosotros tenemos ese pasaporte, contamos con ese pasaporte. Ese pasaporte es el gen luz que está incorporado a nivel celular. Las personas tienen que entrar a reconocer ese potencial porque tiene características de comportamiento y de sentimiento, igual que el reptil en el ser humano, actuando en el ser humano, tiene características de comportamiento y de sentimiento. Esas características son reconocibles porque son patéticas en todos los seres humanos. Si el ser humano reconoce, si nosotros reconocemos cuáles son las características del uno y del otro, podremos determinar qué rumbo seguir, qué debo elegir y qué tengo que hacer. ¿De manera que nos está diciendo usted que tenemos un gran pedazo de reptilianos en nosotros? Las humanidades que existen en tercera dimensión lamentablemente tiene ese soporte, es viable, es categórico porque si no, no existiéramos acá. Tiene un propósito específico el que las humanidades como nosotros o la raza como nosotros existamos en esta tercera dimensión, en este planeta definido como un holograma. Este propósito es básicamente consecuencia de las intenciones de estas entidades reptiles. Y las intenciones de estas entidades reptiles es descifrar el potencial luz que nosotros tenemos. Como estas entidades no han podido descifrarlo, obviamente van a mantener el holograma y van a mantener el ser humano sumido en esta tercera dimensión. Y no es solamente este planeta, sino muchos planetas más que existen bajo el dominio de estas entidades. La comprensión de cómo ellos actúan nos permite a nosotros el reconocimiento de lo que definimos como maldad. Y eso lo podemos nosotros determinar porque nosotros sentimos, el reptil no siente. El reptil no siente dolor, no sabe qué es maldad. El reptil actúa desde su inteligencia a partir del potencial que nosotros tenemos, y el objetivo de estas entidades es asegurarse de que el ser humano desconozca el potencial a partir de esa conexión luz y evitar cómo es que nosotros tenemos que conectar con ese potencial en función de salir de esta matrix o de esta tercera dimensión. Ahí sí se produce un cambio dimensional, pero el trabajo es completamente individual, es personal. No es que como anuncian por ahí que ya viene una nave o 3 naves gigantescas y que están ubicadas yo no sé dónde, que están cerca del sol. Dicen que vienen a ayudarnos y surgen cualquier cantidad de grupos en función de establecer ese contacto. Y prepararse para que supuestamente esas naves gigantescas vienen a ayudar al ser humano. Eso es una falacia, eso es una mentira. Esas naves, si existen, cualquier cantidad de naves nodrizas gigantescas existen alrededor de este planeta y son todas reptiles, de jerarquía reptiles. Don William, ¿nos podría explicar por qué usted repite que este planeta holograma es una prisión? Claro, porque tu humano luz, que está ensamblado en un 2% en tu célula, está preso, está detenido. Tu historial está a nivel celular, en tu ADN reptil y en tu ADN luz. Ahí está tu historial. Y toda esa información la puedes tú escudriñar, puedes acceder a ella a partir de la información que tú tienes en el subconsciente.
Si tú entras en el subconsciente, podemos entrar a toda la información que tú contienes en tu ADN y ahí está toda la historia de todas tus existencias y por qué estás acá en este sistema tridimensional y no te consideras una persona libre. Libre porque eres presa de tus pensamientos. El ser humano es presa de la turbulencia mental reconocido hasta el punto mínimo. No es libre el ser humano porque es presa del estado emocional seguido por el pensamiento de turno. El entorno es manejado por los reptiles en función de un estímulo completamente negativo. Cuando la persona se va a liberar y cuando va a reconocer ese potencial para poder hacer un trabajo interno de cambio de dimensión, jamás. La necesidad del ser humano se maneja al punto crítico y el ser humano mantiene ocupado para conseguir el sustento de sus hijos, el salario para pagar el arriendo, para pagar el agua, para pagar la luz, la enfermedad. Es un sinnúmero de problemas que el ser humano tiene que enfrentar y es producto y estrategia de estas entidades reptiles a fin de que mantenga completamente preocupado, distraído y jamás piense para sí mismo y entienda para qué es que está aquí en este sistema tridimensional. Hablamos de un cambio dimensional, tenemos que hablar de un cambio de conciencia. Entonces parte de la solución es desarrollar la conciencia. Muchas reencarnaciones experimentando todo lo que vemos en este mundo tridimensional solo para tomar conciencia de lo que significa ser un pordiacero, de lo que significa ser un homosexual, de lo que significa ser un asesino, de lo que significa morir de hambre, de lo que significa ser un presidente, o ser rico, de lo que significa todo lo que tú observas en esta sociedad. Por estas experiencias todos hemos pasado, hombres, mujeres. Toda esa información existe ahí a nivel celular en tu memoria. Entonces llevamos grabado dentro de cada uno de nosotros nuestro historial del pasado. Por supuesto, lo que sucede es que cuando tú naces toda la información queda bloqueada y la conexión luz se termina de sellar prácticamente de los 7 años en adelante. Ahí comienza a consolidar la programación que ha hecho el reptil desde el vientre de la madre. Entonces tienes que hacer un trabajo interno desde aquí para que tú puedas entender que es un cambio dimensional de tu ser, de tu parte biológica. Mi pregunta ahora es, ¿cómo podríamos librarnos de su control y salir de aquí? Ya tenemos el pasaporte interdimensional que nos permite acceder a una dimensión superior, que es interdimensión. Gen luz, tienes que conectar con su identidad. Luego que tú sepas quién es y de qué se trata, de dónde viene y por qué está en el 2% a nivel celular tuyo, tú tienes que hacer un trabajo interno de conexión, un trabajo interno en función de la eyección de ese gen luz, de la expansión de ese gen luz. Y ese trabajo interno es el que es difícil. Es el que tienes que tener claro, bien claro, porque es a nivel celular, y es a nivel de pensamiento, y es a nivel de sentimiento, y es a nivel de alimentos, es a nivel de comportamiento. Entonces nuestra genética es de 98% de reptil y solo un 2% luz. ¿Pero por qué ese porcentaje tan pequeño? Explíqueme. Esa base genética es reptil y es luz. Eso sustenta la dualidad en estos mundos tridimensionales. Esa base genética define a seres extraterrestres actuando en nosotros. Uno negativo y uno muy bueno. Pero como el predominio es muy alto de la parte negativa, pues prácticamente al ser humano le será imposible el reconocimiento de esa parte positiva por ese mínimo gen luz que existe a nivel de la biología humana y que fue ensamblado solamente para garantizar dos cosas: primero, que la parte biológica durara más de 100 años, y segundo, que el humano luz ensamblado en un 2% en algo que es como una cárcel se mantuviera ahí prácticamente detenido y preso. Y como si eso no les bastara, todavía tienen la tecnología para mantener detenido, atrapado, controlado y sometido al humano luz del cual tú portas 2%. Y hablar de los extraterrestres es hablar de la influencia en nosotros, no hablar de los extraterrestres afuera de nosotros. Quien hable de los extraterrestres y no vincule al ser humano no sabe dónde está parado, créemelo, perdóname, pero no sabe dónde está parado. Exactamente, don William. Existe demasiada ignorancia sobre este importante tópico. Pero ¿dónde lo podemos encontrar en YouTube? William Criado, Hipnosis Clínica en YouTube, ahí me encuentran. Gracias, hasta la próxima vez.